¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 25. ¿Lo tienen ahí? Pedimos que los tengan, siempre con Sergio les pedimos, tengan abierto, así usted va viendo de lo que le vamos hablando, está ahí. Después los otros versículos que son para buscar, tratamos de proyectarlos aquí, gracias. Pero está bueno que usted tenga ahí abierto. Dice así la palabra de Dios. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Padre, venimos una vez más en oración, en el nombre de Cristo, porque solo a través de Él uno tiene la oportunidad y la posibilidad de hablar contigo. Te pedimos que nos bendigas en esta tarde, que nos ayudes a comprender tu palabra. Sabemos que tu palabra es más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta deshacernos por dentro y dejarnos desnudos delante de tu presencia. Te pido que sea una realidad para cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo me ayude a expresarme de una forma sencilla, clara, y que pueda hacerlo en su poder. Ayúdanos, Señor, a poder asimilar tu palabra, a poder responder a tu llamado de una forma apropiada, en la forma que vos estableciste que respondamos cuando inspiraste esta porción. Padre, te lo ruego, que ores, que hables a nosotros, en el nombre poderoso de Cristo, que hoy restaures, que salves. Amén. Amén. Le puse de título a este sermón: requisito para ser un discípulo de Cristo. Requisito. Y me puse a investigar un poquito para poder abrir, ¿no?, el sermón. Y la Constitución Nacional
en el artículo 89, establece los requisitos necesarios para poder presentarse a elecciones para acceder al cargo de presidente de Argentina, de la nación argentina. Y en el artículo 89 dice que, y empieza a listar los requisitos, dice que debe ser una persona argentina nativa o hijo de un ciudadano nativo. Ese es el número 1. Otro de los requisitos es que debe tener como mínimo 30 años. Yo no me acordaba. Y una renta anual de 2.000 pesos fuertes o equivalentes. Sí, es un dinero que se respalda con oro, me imagino. En esa época, y quedó así. Y por último, dice que debe tener 6 años en ejercicio de ciudadanía. ¿Qué tú? Ahora pensemos, ¿no? Ninguno de nosotros se postularía para ser electo presidente, sea hombre o mujer, si al menos no reunimos los requisitos necesarios para poder ser electo. Alguno iría si no reuniera esto, si fuera de otro país, si cobrara menos. No lo haría, porque sabe que hay requisitos para cumplir para poder acceder a algo. Y es súper claro para nosotros eso, así como para cualquier otra cosa. Entonces, ¿no es llamativo para nosotros que muchas personas, cuando digo muchas, estoy pensando por ahí en miles, que se llaman a sí mismos cristianas y no cumplen con los requisitos básicos y fundamentales para ser un cristiano? Pero ellos dicen que son cristianos. Con lo otro no tenemos problema, parece, pero con esto sí. ¿Y cómo puede ser el grado de confusión, ¿no?, que tenemos acerca de Dios, de su carácter, de su santidad, de la vida cristiana misma, que para algunas cosas sabemos los límites, sabemos las condiciones para ser parte de, miembro de, pero cuando se trata de Dios y de lo que Él estableció como absoluto en su palabra, ahí pareciera que no es tan así. Cuando pensamos que Dios no va a cumplir su palabra, cuando la Biblia dice que Dios lo hace, y la historia también nos dice a gritos que Dios siempre cumplió su palabra. Hay requisitos y costos para ser un seguidor de Jesús, que claramente solo aquellos que cumplan estos requisitos pueden ser un seguidor de Jesús. Pareciera innecesario aclararlo, pero los que no cumplen los requisitos de Jesús, sus requisitos, no pueden ser sus discípulos. No son cristianos, no siguen a Cristo, no tienen aún el perdón de Dios, no tienen a Dios como Padre y no van a poder entrar al cielo. Dios nos ayude. Y estos requisitos los podemos ver, hay varios a lo largo de la Biblia. Uno de ellos es el arrepentimiento, ¿no? Lucas 13:3. ¿Lo buscan, por favor? Dice así: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento. Otro de los requisitos es la fe genuina, la confianza en Cristo para salvación. Esto lo vemos en Hebreos 11:6. Dice la Biblia: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ven? Otro requisito ahí. Otro es el nacer de nuevo. Juan 3:3. Dice, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El vivir en santidad también es otro de los requisitos para ser un discípulo de Cristo. ¿Sí? Hebreos 12:14. Dice la Biblia:
Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie le va a ver. Y en el texto de hoy, aquí en Lucas, vamos a ver otro requisito súper importante. ¿Que cuál es? El tener amor supremo, amor, el máximo amor, nuestro amor supremo por Cristo. Es un requisito para ser su discípulo. Que en nuestra vida práctica sea evidente que lo amamos a Él mucho más que a cualquier otra persona o a cualquier otra posesión que podamos tener. Ese es un requisito. Un amor que se manifiesta en que todas las demás personas o posesiones pasan a ocupar otro lugar de prioridad para nosotros. Otro, muy inferior. Estas cosas pasan a ocupar otro lugar. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro. Él es el norte. Es lo más preciado para el Hijo de Dios, para cada creyente. Y así es como es. Entonces, este va a ser nuestro tema hoy. Las personas y las posesiones no pueden ser obstáculos para amar a Cristo con amor supremo, al punto de estar dispuestos hasta dar nuestra vida por Él. Esto es lo que va a tratar hoy. A veces escuchamos, cuando se hablan de los requisitos, ¿no? Escuchamos a personas, cuando se habla de esto, los requisitos para ser discípulo, del pecado, del infierno, de la santidad, del arrepentimiento, de la fe verdadera, del amor supremo, el evangelio bíblico, de las demandas de Cristo. ¡Ey! No seas tan duro. No sean tan duros. Jesús era amoroso. Yo prefiero a Jesús como predicaba. Y la realidad es que lo que podemos ver en la Biblia, que la persona que más dura fue el Señor. El Señor Jesucristo hoy sería durísimo para un montón de evangélicos. Es así. Es así. No hay otro en el Nuevo Testamento que haya sido más duro que Jesús y que haya hablado más veces del infierno que Jesús. Ustedes pueden chequear en casa. Jesús no estaba interesado en rebajar su mensaje para que un montón de personas lo sigan. ¿Sí? Personas que aún no habían nacido de nuevo y que no amaban al Señor. Ni se interesaba. Jesús estaba en contra de los seguidores que no siguen. Porque cristiano significa eso, seguidor de Cristo. Pero hay cristianos que parece que no están siguiendo a Cristo. Personas que dicen ser hijos de Dios, pero que viven igual que el mundo, hablan igual que el mundo, aman las mismas cosas que el mundo ama, se manejan de la misma manera, desean las cosas que el mundo desea y no son verdaderos discípulos. Entonces el mensaje de Jesús en ese tiempo, y hoy también lo hace, desalienta a aquellos que le siguen por seguir. Bueno, yo le sigo, porque sí. El mensaje de Jesús desalienta a ese tipo de personas o a aquellas que siguen al Señor por interés. Por interés, ¿sí? Para alcanzar alguna cosa, las metas de su vida o las cosas o personas o propósitos o sus sueños. Pueden ser también realizaciones personales o religiosas también. Realizaciones religiosas. Algunos lo siguen para realizarse y ya, pero no les interesa al Señor. Y Jesús con dureza advertía acerca del infierno a las personas que lo escuchaban justamente para que no sigan viviendo para sí mismos y vayan a parar al infierno. Esta era una de las motivaciones. Y a medida que pasaba el tiempo en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, ¿sí? Ustedes pueden chequear en su casa, el Señor iba recrudeciendo su mensaje, lo iba haciendo más duro, ¿sí? Solamente para que solamente sus verdaderos discípulos lo terminen siguiendo. Y así lo hacían. Cristo no estaba interesado en falsos seguidores. Hoy veíamos el texto que vamos a leer en la lectura bíblica, Juan 6:60. Al oírlas, las palabras del Señor Jesús, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Versículo 63.
El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús dijo, hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo Jesús entonces a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No deberíamos dar muchas vueltas. La vida eterna consiste en conocer a Cristo y hacerlo para siempre. Y esta es la vida eterna, dice Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si alguno está interesado en otra cosa, no deberíamos tratar de dársela para que se quede. ¿Sí? Porque todo se trata de Él. Todo se trata de Él. Y el texto empieza a hablar del contexto, que vamos a ver que es bastante similar al de estos tiempos, y yo creo que siempre fue así. El versículo 25 dice que grandes multitudes iban con Él. Era muy común este escenario en el ministerio de Cristo. Era súper común. Miles de personas que estaban impresionadas, asombradas, impactadas por los milagros de Jesús, por sus sanidades, por sus multiplicaciones. Estaban, ¡wow! También otros lo seguían por su sabiduría, ¿sí? Por cómo les respondía a esas personas malas que le ponían trampas al Señor para que pise el palito, y Él les respondía con una sabiduría tremenda y ¡wow! Cómo le cerró la boca, ¿no? Y lo seguían. Sí, que podían ser los fariseos, los escribas, también había políticos, los herodianos. Otros lo seguían quizás por su sencillez. Una persona tranquila, lo que sea, ¿no? Lo que sea, lo seguían. Y en este contexto es donde Jesús dice el texto que se vuelve. Como dice ahí, volviéndose. Y les dice su requisito para poder ser discípulo, que es amor supremo. La palabra griega que se usa para volverse, en este caso, da una idea de volverse en contra. Imaginen una escena figurada, el Señor yendo, la gente siguiéndolo, y Él se da vuelta y los enfrenta. Esta es la escena, y es la palabra que se usa. Literalmente los enfrenta. Y les dice con mucha solemnidad, con mucha seriedad, que algunos de ellos no estaban yendo en la misma dirección que Él, aunque pensaban que sí. Jesús sabía esto porque Él es Dios y Él conoce el interior. Él conoce tu interior. Sabe qué sentís, sabe qué pensás, sabe qué haces, sabe todo. Juan 2:23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Juan 6:26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo. ¿Se acuerdan? Hoy vimos la escuela bíblica, ¿qué es esto de repetir? Hacer énfasis, esto es verdad, esta es la posta, sería para nosotros hoy. Os digo que me buscáis, no porque habéis visto la señal, la interpretaron bien, sino porque comieron el pan y se saciaron. Por esto la gente le estaba siguiendo, muchos de ellos. Y el Señor lo sabe. Él sabe si vos lo estás siguiendo de verdad o no. Si lo amás, si lo temés. ¿Se acuerdan lo que era el temor de Dios? La preocupación constante de complacer a Dios con todos mis pensamientos, mis actitudes, mis palabras, mis sentimientos. Él sabe si lo obedeces. Él también sabe si no lo haces, porque Él lo sabe todo. Porque Él es Dios. Él conoce todas las cosas. Y como decíamos antes, como pasaba en aquel momento, también pasa en el día de hoy. Multitudes, un montón de personas que siguen a Jesús,
que están en la iglesia, en las iglesias locales, pero no son verdaderos discípulos. Vienen a la iglesia si Dios los bendice, o si no, no. O por ahí vienen porque le prometieron que si venía de alguna manera la esposa iba a volver, o el esposo, ¿sí, no? O la familia se iba a unir, si venís se va a unir la familia, o tu economía se va a arreglar, o vienen por venir. Quizás por una cuestión cultural, toda la vida fueron a la iglesia, entonces ¿qué hago el domingo? Voy a la iglesia. Otros quizás vienen porque se sienten cómodos, queridos, amados, respetados, y vienen simplemente por eso. Algunos quizás porque hablan los temas que le interesan, ¿sí? Como hoy por ahí está un poco de moda las doctrinas de la gracia, o bueno, en este lugar por ahí me hablan o me enseñan con algún tinte reformado, por así decir, entonces voy. Algunos porque les gusta tener seguidores, les encantan los pastores y los maestros que por ahí se ven por internet y quieren ser como ellos y ya, pero vienen por eso. Otros van a otro lado en busca de dinero, acá no los van a encontrar, pero van a otro lado en busca de dinero, ¿sí? De éxito, de fama. Al igual que los anteriores, usan a Dios como un medio, como un trampolín para alcanzar otras cosas que no son Dios, no son Dios mismo. Otros quieren que los sueños se les cumplan, los problemas se solucionen, y otros siguen realmente a Jesús porque son sus discípulos de verdad, en toda esta multitud. Y a todos el Señor se nos para adelante y nos advierte: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tremendo. En palabras sencillas, las personas y las posesiones no pueden ser obstáculo para amar a Cristo con amor supremo, al punto de estar dispuestos a dar nuestra vida por Él. A veces pasa que hay personas que no han nacido de nuevo, que no aman a Dios, sus vidas no fueron transformadas por el poder del Evangelio, y están ahí en las iglesias. El pastor Platt cuenta una triste realidad en uno de sus libros y dice algo como esto: miles de personas en todo el mundo se sienten culturalmente cristianas, pero bíblicamente no lo son. Un pastor que está en Estados Unidos y recorre por todos lados porque está muy comprometido con las misiones. Y él llega a esta realidad horrorosa. Iglesias llenas, miles de personas que le tocan la puerta en el barrio y le preguntan: ¿sos cristiano? Sí, soy cristiano. Se sienten culturalmente cristianos, pero no lo son de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y pasa, ¿no? Pasa porque a veces no se predica el Evangelio de forma habitual y de una forma fiel. Y tampoco a veces no se tocan mucho las demandas del discipulado, el costo del discipulado cristiano. No se explican bien las demandas de verdad. El texto dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y alguno dice: Chan, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto de aborrecer? ¿No dice la Biblia que tenemos que amar aún a nuestros enemigos? Yo lo quiero mucho a mi hijito. ¿Cómo que lo tengo que aborrecer? Y claramente la Biblia no se contradice. Lo que Jesús está diciendo es que nuestro amor por Él tiene que ser tan supremo, tan intenso, que si comparamos la distancia de nuestro amor hacia Él con el amor que tenemos a las demás personas, aún nuestros más íntimos, tiene que ser esa distancia tan grande
como la distancia que existe del amor al odio, de la tierra al sol. Nuestro amor por Cristo tiene que ser tan grande que el amor que tenemos hacia los demás tiene que ser visto como algo pequeñito por la enorme distancia que los separa. Así de concreto es lo que está diciendo el Señor, así de sencillo. Porque Él es celoso. Él es celoso. Así dice la Biblia, ¿no? Éxodo 34:14, anótelo ahí en su fotocopia. Éxodo 34:14. Dice la Biblia: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Amor supremo por Dios y nada más. Deuteronomio 4:24. También anótenlo. Dice la Biblia: Señor Jehová, acá, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. A veces algunos sostienen que la explicación del versículo que dice que tenemos que amar a los demás como nosotros mismos, una aplicación podría ser, bueno, para poder amar a los demás, en realidad me tengo que amar a mí. Y cuando una vez que me ame a mí, ahí voy a poder amar a los demás. No, nos amamos mucho a nosotros mismos. No es lo que está diciendo el versículo. Y justamente porque nos amamos mucho a nosotros mismos es que Dios nos dice que el amor que tenemos que tener a Él, si lo comparamos con el amor que nos tenemos a nosotros mismos, tiene que ser como la distancia del amor al odio, de la tierra al sol. Dios exige que sea amor supremo, y este es requisito para ser discípulo de Cristo. Nadie puede robarle a Dios el primer lugar. Este es el costo. Algunos dejaron de seguir a Cristo porque un familiar se interpuso. ¿Cómo puede ser? O un esposo, una esposa que no quiere saber nada con el Dios verdadero se interpone y ya. Algunos por una novia. Aquel que hace eso no es discípulo de Cristo. Miren lo que pasó con Herodes, uno de los Herodes, porque cuando la Biblia dice Herodes, pues se está refiriendo a distintas personas a lo largo del tiempo. Había buena gana en Herodes de escuchar la palabra de Cristo, pero se ve que, miren, Marcos 6:17, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, estaba adulterando con su cuñado. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, porque le escuchaba de buena gana. Herodes lo escuchaba a Juan y lo cuidaba de Herodías. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, o sea, su sobrina, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y este hombre, aún perdido, dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Y saliendo ella le dijo a su madre: ¿qué voy a pedir? Y la mamá le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharlo. Y fue y lo decapitó a Juan. Por causa de las personas, por causa esta pasión desordenada que tenía con su cuñada, en parte también con su sobrina. Tremendo, ¿no? Unas personas lo distanciaron a él de la vida.
Las personas no pueden ser un obstáculo para que amemos a Cristo con amor supremo. Y Jesús establece eso como requisito. También dice en el versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. A veces se piensa que esto de llevar la cruz, ¿no?, hace referencia a seguir adelante a pesar de los problemas. Y es verdad, no es lo que dice el texto pero sí es cierto, ¿no? Los cristianos tenemos que seguir a Cristo a pesar de todo. Pero no es lo que enseña esta expresión. Algunos piensan que la cruz es una enfermedad grave, ¿sí?, un problema, una enfermedad crónica, una enfermedad profunda, otros que es una situación complicada o familiar. ¿Y cómo andás, hermano, acá llevando mi cruz? No lo aguanto más. No, ¿sí? No es eso. Por favor, las hermanas, la cruz no es el yerno, ni viceversa. No pasa por ahí el lado de la cruz. O tampoco es un jefe, ¿sí?, difícil de tratar, un vecino que me tira todo. No, eso no es la cruz. No es la cruz. La cruz significa que cualquiera que desee ser discípulo de Cristo tiene que amar de una forma tan intensa y tan decidida al Señor al punto de estar dispuesto a morir por Él. Esto es lo que significa. Cristo llevó la cruz y murió obedeciendo al Padre. Siempre estuvo en Él esa disposición y cuando llegó el momento lo hizo. Así también debe ser con sus discípulos. La disposición interna de amar con amor supremo a Cristo hasta las últimas consecuencias. Quizás nunca nos toque, pero sí en todo discípulo es requisito que esté esa disposición interna a morir por Él. Si no, no podemos ser su discípulo. No podemos, no se puede. El Señor lo dice de una forma clara. Y a veces nos vamos mucho, ¿no?, a morir por Él. ¿Y cómo nos pasa hoy acá en Argentina? A veces de los 4 cultos que tenemos al mes, ustedes piensen, 4 cultos al mes. No es que tenemos todos los días. 4 cultos al mes. Hay personas que de alguna manera se la arreglan para faltar 2 veces todos los meses. En un mes se perdieron 2 cultos de 4. O algunos por ahí una faltadita cada tanto meten, ¿no? Por razones que no se atreverían a decirlas para faltar al trabajo porque saben que lo echan. Y lo podemos hablar, ¿no? Porque en el día de hoy tenemos la libertad para juntarnos, para congregarnos, para hablar la palabra de Dios. En otros países los matan a los creyentes. No se pueden juntar, lo tienen que hacer escondida, no pueden tener una Biblia bien encuadernada, tienen hojas que se las reparten y las memorizan. Porque si los agarran con una, los liquidan. Y se intercambian las hojas para aprender y memorizar la Biblia. Algunos se tienen que bautizar en aguas congeladas en la noche. Y nosotros con tanta libertad, ante lo más mínimo, algunos se quedan atrás. Se quedan atrás. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? No, tenemos que ir hasta el final por el amor con el Señor. O algunos vieron una prueba grande o pequeña y ya a Dios no les interesa tanto. Jesús advierte que para ser su discípulo hay que estar dispuesto a seguirlo hasta las últimas consecuencias. Los falsos huyen cuando las papas queman. Es así, miren lo que dice Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. ¿Se acuerdan que una parte cayó en el camino? Otra parte cayó entre piedras con tierras, que son estos, y etcétera, ¿no? Está hablando de estos. Los de la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Las papas queman. Y el Señor continúa, versículo 33. Así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser
mi discípulo. Tremendo, ¿no? Tremendo el Señor. Y no es cierto, y este texto no enseña que para ser un discípulo de Cristo hay que ser pobre. No está enseñando esto. O que si tenés dinero tenés que vender todo y regalarlo y bueno, ahora que no tenés nada, seguirlo. No está enseñando esto. Hay textos en la Biblia que cuentan, relatan, narran acerca de creyentes que sí hicieron eso, pero simplemente están dando una descripción de lo que sucedía en un contexto dado. Otro día lo podemos estudiar. La Biblia no manda y no exige ser pobre o vender todo para ser un discípulo del Señor. No lo hace, porque el mismo Señor Jesús no era pobre. ¿Sí? Estudiando al respecto sorprende, pero él no era pobre, era un clase media. ¿Sí? Pues investigue. Era carpintero José, que era una expresión usada para referirse a una persona que se dedicaba a la construcción. Y una vez muerto José, siguió el Señor Jesucristo con eso. Es como que tenían una pyme ellos, que se dedicaban a la construcción, ¿sí? Como Natán, ¿sí? El hermano Cándido también arregla. No me quiero olvidar de todo. ¿Sí? Y la Biblia nos enseña a disfrutar de lo que Dios nos da y al mismo tiempo glorificarlo a Él, ¿no? Siendo generosos con las personas que nos rodean. Entonces no se trata de ser pobre y vender todo. 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Primera de Timoteo 6:17 se refiere a creyentes que tienen dinero, porque Timoteo no iba a poder mandarle al vecino que era incrédulo, sino que son mandamientos para la iglesia local. A los ricos de este siglo, los creyentes, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Acá está la esencia, ¿no? Las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. ¿Bien? Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Lo que el Señor quiere decir en Lucas 14:33 acerca de renunciar a todo es que nuestras posesiones, nuestras cosas, nuestro dinero, las casas que tengamos, los trabajos, las responsabilidades que tenemos, lo que nos gusta hacer como pasatiempo, nunca jamás puede quitarle el primer lugar a Él. Sencillamente no puede. Eso es lo que dice de una forma sencillita. Tenemos que estar dispuestos a entregar lo que sea por amor a Cristo. Lo que sea, lo que cueste. Si hay algo que necesito sacar para tener a Cristo, si hay algo que me está haciendo de obstáculo, lo saco y ya. Y no doy tantas vueltas. Tantas vueltas y no sé si será de Dios. Sí, es de Dios sacarlo, porque Dios quiere que tengas a Cristo y que tengas amor supremo por Él. No hay tantas vueltas que dar esta posesión, esta cosa, esta actividad, este trabajo, lo que sea, me impide relacionarme con Dios como la Biblia dice que lo tengo que hacer. Lo saco, lo corro, porque Cristo es más. El cristiano de verdad va a renunciar a lo que sea y se va a aferrar a Cristo. Este es el costo del discipulado cristiano. Este es un requisito. Pero ¿qué voy a hacer? Dios te va a suplir. Si sos cristiano de verdad, vos querés a Cristo. Y vamos a leer varios textos al respecto. Marcos 10:17 dice, hablando de Cristo dice, al salir Él para su camino, vino uno corriendo, ¿sí? Con mucha pompa, e hincando la rodilla delante de Él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Esta persona no reconocía que el Señor sea Dios. Por eso se refirió así y el Señor le respondió de esta manera. Los mandamientos sabes, le dijo Jesús. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre.
Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y él se va triste porque se da cuenta que amaba mucho más a todas estas posesiones que a Cristo y no podía cederlas. No tenía amor supremo por el Señor. Y se fue. Se fue, y entonces dice que Jesús mira alrededor y dice a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolo, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles. Y Pedro reacciona, porque era un creyente, y le dice: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Gloria a Dios. Lucas 12:15 dice: el Señor les dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. También les refirió una palabra diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar más frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y los que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Marcos 8:36 dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Lucas 9:57 dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que vaya y entierre a mi padre. Jesús les dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Más allá de las cuestiones culturales que en algún momento explicaremos, la esencia de lo que el Señor está diciendo es: deja de dar tantas vueltas. No espere a que tu papá se muera para ir ahí a enterrarlo. Eso es lo que estás diciendo. Aquellos que se dedicaban a la agricultura y hacían el arado tenían que mirar siempre para adelante, porque si miraban para atrás desviaban el surco, entonces no eran aptos para el trabajo. Así el que mira atrás y da vueltas y da vueltas y da vueltas no es apto, no cumple el requisito. Las posesiones están siendo obstáculo para amar a Cristo con amor supremo y no es apto. Las ilustraciones que aparecen en el texto de Lucas 14, del versículo 28 al 32, ¿sí? El Señor, leímos, cita dos ilustraciones. Una es del constructor imprudente, ¿sí? Que empieza a edificar y no le alcanza los materiales. Otra es la ilustración del rey razonable, que dice: voy a ir a la guerra, pero aquellos son muchos más. Voy a ver si puedo establecer condiciones de paz. Bueno, estas dos ilustraciones lo que buscan es avivarnos de la necesidad que tenemos de hacer los cálculos necesarios para ver si tenemos lo que hace falta para ser un discípulo de Cristo. Y para eso están estas ilustraciones. Y luego de tomar la decisión de seguir a Cristo, habiendo hecho los cálculos, asumimos los costos que sean necesarios y no miramos atrás.
Esto es lo que anima. La primera ilustración nos dice, ojo, mirá antes de saltar. Fíjate si tenés lo que hace falta. Pero la segunda dice, tenés que saltar. Tenés que saltar. Pero fíjate en qué dirección lo haces. Pero saltá. Dando a entender que la neutralidad, o decir, bueno, no sé si voy a saltar. No tiene lugar tampoco. No tiene lugar. Pero hay que tener cuidado de saltar en la dirección correcta. Algunos ven su condición y en lugar de dar un giro en su vida de 180 grados hacia Dios, lo dan hacia otro lado y no hacia los brazos de Dios. Hay que hacerlo en la dirección correcta. Hacia Dios, no hacia otras cosas, hacia Dios. Vemos nuestra vida de pecado y queremos mediante nuestras obras enmendar lo que está mal, simplemente con nuestras obras. Y eso no es arrepentimiento, es hacer penitencia. Está bien tratar de enmendar lo que hicimos mal, pero eso no salva. El giro de 180 grados es hacia la persona de Dios. Él es el que puede darte amor supremo por Él, ninguno otro. Entonces, como dice el Salmo 97:5, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No lo hagas. El verdadero cristiano ya hizo los cálculos, ya los hizo. Sabe que necesita un Salvador, sabe que fue creado para Dios. Se sabe pecador, condenado, pobre, miserable y ciego sin Cristo. Sabe que es así. Entonces por eso corre con todas sus fuerzas hacia Cristo. Asumiendo todo costo necesario. Nada ni nadie lo detiene. No pueden detenerlo, nada ni nadie. Porque Dios es el que prometió sostenerlo eternamente y Él lo sabe. Él lo sabe. Algunos dicen, bueno, ojalá llegar al cielo. Una vez en el cielo yo voy a poder estar tranquilo. Y siempre lo hablamos, ¿no? ¿De dónde cayó Satanás? Del cielo. No se trata de llegar al cielo, se trata de llegar a Cristo, de estar en Cristo. Ahí es el único lugar donde vas a poder estar seguro, segura para siempre. En Cristo. El amor supremo en Cristo se halla solo en Cristo. No hay otra forma. A los pies de Cristo, en los brazos de Cristo. El gran punto, ¿no?, de todo esto y la pregunta es, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Hay alguna persona que naturalmente pueda cumplir este requisito? Amar a Dios con amor supremo. ¿Puedo ponerme las pilas y sacar de mi interior amor supremo por Cristo? ¿Puedo hacerlo? Algunas de estas cosas, obviamente, teníamos que responder que no. Quizás a otras, dado algún contexto de una obra de Dios, podríamos decir que sí. Pero no nos quedemos, porque algunos se quedan enredados ahí, dan vuelta. Pensemos en esto. Si Cristo nos manda que lo hagamos, es porque podemos hacerlo. Si Cristo nos manda a tener amor supremo por Él, es porque nosotros podemos hacerlo. Quiere decir que se puede. Hay un misterio en la salvación. No nace de nosotros, no nace de vos. Pero Dios lo pone en vos. Y una vez que lo pone, te llama a vos que vengas a Él. A vos te llama que vengas a Él. Él no va a venir por vos. Él no se va a poner en tu lugar y va a venir por vos. Él te llama a vos que vengas a Él. Y vení. Vení a Él sin dudarlo, en arrepentimiento, confiando en Él. Porque Cristo es el único que puede darte lo necesario para que cumplas sus requisitos. Y seas su discípulo. Pero tenés que venir a Dios, clamar por misericordia. Vení. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿Y todo esto nace de nosotros? Proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, se refiere a los apóstoles en ese momento, la palabra de la reconciliación.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Reconcíliense con el Señor. Hoy es el día. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo vivió por vos, murió por vos para que puedas tener el perdón de Dios y la vida eterna. El perdón de Dios. Solo aquellos que nacieron de nuevo, que se arrepintieron de verdad y que pusieron su confianza, su fe, solo en Cristo, en la justicia de Cristo, tienen un corazón para amar supremamente a Dios por encima de todas las personas y todas las cosas. Dios nos dio ojos, ¿sí?, para ver su belleza, que antes no podíamos ver. Nos dio oídos para escuchar sus verdades tremendas y quedarnos. Nos dio oídos también para escuchar su llamado irresistible de ir corriendo hacia sus brazos. Eso es lo que ha hecho Dios. Los creyentes verdaderos, los nacidos de nuevo, son los únicos que van a poder asumir el costo del discipulado cristiano y cumplir los requisitos. Los demás no. No importa hace cuánto que vayan a la iglesia, no importa lo que sepan de la Biblia y de libros y cuántos videos vean, cuántos argumentos tengan, solo los que cumplan los requisitos son sus discípulos, los demás no. Los cristianos verdaderos hicimos los cálculos y la idea de perderlo todo nos sigue dando positiva porque tenemos a Cristo. Decimos, Cristo versus perderlo todo. Me quedo con Cristo. No tengo que pensarlo ni un segundo. Mateo 13:44 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Por qué? Porque Cristo lo vale. Porque Cristo vale más siempre. Siempre. Y esto tiene que hablar a nuestro corazón, hermanos. Los discipuladores, que con tanto esmero, esfuerzo, oración, errores, aciertos, llevamos adelante nuestro discipulado. Algunos quizás ha rebajado el costo del discipulado cristiano para que la gente no deje de venir. Uy, pero si le digo esto, ¿sabés que se va a ofender? ¿Qué haces con tus discipulados? ¿Qué haces en tus discipulados? ¿Tus discípulos son discípulos de Cristo? También podemos preguntar, en general a todos, ¿hablamos el Evangelio como es? ¿Tal cual? O quizás a veces le prometemos cosas a las personas que no sabemos con seguridad si Dios se la va a dar o no. Pero le prometemos para que venga, no sé, algún tipo de salud física, psicológica, unión familiar, paz, así. Gente a veces dice, ay, fui a tu iglesia y tengo una paz. ¿Y entendiste lo que? No, no entendí nada. No tienen paz. O soluciones a algún tipo de problema. ¿O qué hacemos? Predicamos el Evangelio como es, tal cual es, prometiendo solo lo que Él promete. ¿Sí? Una vida nueva, el perdón de pecados, la vida eterna, la vida de santidad y una cruz también para llevar. Están dispuestos a morir por Él. Algunos quieren ir al cielo, pero ni les interesa que Dios esté en el cielo. Y se ven que no tienen comunión acá en la tierra con Él a través de meditar en la Biblia. No oran,
no son fieles a ninguna iglesia local. Por ahí van a una, pero no hay una fidelidad a la iglesia local. Y el punto es, ¿por qué vas a querer compartir una eternidad con Él o con tus hermanos si ahora no lo haces o no te interesa mucho? El cielo te va a parecer súper aburrido. Entonces, si es así con vos, tenés que reaccionar. Quizás no sos su discípulo. Otros siguen a Cristo porque por ahí le tienen miedo al infierno. ¿Ven? Usar a Dios como un medio, simplemente como un medio. Pero no es el fin en sí mismo, no es la prioridad. Hay un pastor que dice al respecto: el cielo no es un lugar para aquellos que le tienen miedo al infierno. Es un lugar para aquellos que aman a Dios. Podés meterle miedo a la gente o prometerles mentiras, que Dios le va a dar algo. Podés atemorizarlos para que traten de ser buenos. Podés asustarlos para que te den dinero. Incluso podés llenarlos de miedo para que corran y repitan una oración para supuestamente aceptar a Cristo. Pero jamás vas a poder meterle miedo para que amen a Dios. Simplemente no podrás. Cristo es el fin en sí mismo. No es un medio, Él es el fin, Él es todo. Él es todo. Cristo no es solamente todo lo que necesitas, es todo lo que tenés. Es todo lo que tengo. Eso es Cristo. Todos giran de alrededor de Él. Todo es acerca de Él. ¿Y qué hago yo girando alrededor de otra cosa? Colosenses 1:12 dice: con gozo doy gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado para Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Ven? Todo es Cristo, 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 Cristo. Todo es Cristo. ¿Quién ocupa hoy el lugar del amor supremo en tu corazón? ¿Quién está en tu mente? ¿En quién pensás? ¿Quién ocupa tu tiempo? El Salmo 73:25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Literalmente, Dios, el cielo sin vos no es el cielo. El cielo sin vos no es muy diferente al infierno. Vos sos mi todo. Vos sos mi todo. El cielo sin vos no tiene sentido. ¿Quién es el mayor tesoro en tu vida? ¿Es Cristo? ¿Lo amás con amor supremo? ¿Sí o no? ¿Está el primero, segundo y tercero en la escala de prioridades de tu vida? Si analizas tu tiempo, cómo lo estás gastando, cómo lo estás invirtiendo, cuánto de ese tiempo estás buscando a Dios, glorificando a Dios, sirviéndolo, obedeciéndolo, deleitándote en Él, ¿cuánto de ese tiempo? Las 24 horas del día, de los 7 días de tu semana, ¿qué haces con tu tiempo? ¿Para quién vivís? ¿Para Dios o para vos mismo? ¿O para otra cosa? Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados, si no cumplís los requisitos. Es lo que está diciendo acá, examínense.
Requisito de hoy. Amor supremo por Él. Y si te evaluás y te ves que no tenés lo que hace falta, vení a Cristo. Corre a Cristo, corre. No busques en vos porque no hay, pero corre a Cristo, hacelo vos, eso sí. Vos corre a Él. Él te va a dar lo necesario para que lo ames con amor supremo. Mirá a Cristo, mirá la cruz. Él es el único que puede transformarte de verdad. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Qué promesa, qué promesa. Gloria a Dios. Oramos.